Hola, vamos a hablar de forma general y de forma introductoria de los compuestos del carbono. El carbono es un elemento, importantísimo. Ya hemos hablado que el carbono es un elemento no metálico, ¿vale? Que forma enlaces covalentes. Es decir, que comparte sus electrones con otros elementos químicos, con otros átomos. Y el carbono es capaz de formar muchísimos compuestos. Para que os hagáis una idea, pues compuestos de carbono se conocen como unos 15 millones y sin embargo compuestos que no contienen el carbono pues se conocen de unos 100.000. Es decir, el carbono es capaz de formar muchísimas estructuras, muchísimos compuestos. ¿Por qué es importante el carbono? Bueno, pues porque de alguna manera podríamos decir que los compuestos del carbono son los compuestos que dan lugar a la vida o a los seres vivos. Es decir, nuestro ADN, por ejemplo, está formado por moléculas que tienen carbono. Después, por no hablar de los hidrocarburos, de las gasolinas, del petróleo, todos ellos son compuestos derivados o compuestos basados en el carbono. Y ya podríamos hablar de plásticos o medicamentos que todos ellos tienen su base en el carbono. Es decir, todas estas cosas que hemos hablado que son tan importantes para nosotros y para nuestro día a día tienen su base en compuestos de carbono. Vamos ahora a representar algunos compuestos de carbono, pues simplemente para que os suenen. Los vamos a ir representando y hablando un poquito de ellos, pero muy brevemente. Vamos a hablar, por ejemplo, del propano. ¿A quién no le suena? ¿Ha tenido propano en casa? Pues en las cocinas, ¿vale? Propano o a veces butano también. ¿Cómo representaríamos esto por las estructuras de Lewis? Bueno, pues los representaríamos de esta manera. Posteriormente vamos a aprender incluso a nombrar todo esto que estoy escribiendo aquí, pero esta sería la fórmula del propano, ¿vale? Hay algunas aplicaciones en internet, varias, donde podéis ver incluso de forma tridimensional pues cómo se forman estas moléculas. Vamos a ver otros, por ejemplo, el acetileno. El acetileno se usa pues para hacer soldaduras, ¿vale? Porque la soldadura alcanza temperaturas muy altas. ¿Cuál es la representación y estructura de Lewis del acetileno? Bueno, pues es esta de aquí. Podríamos hablar también del etanol. Etanol, muy conocido porque está en todos los... es el alcohol más común que podemos comprar en una farmacia, pero también pues está en muchas de las bebidas alcohólicas, ¿vale? ¿Cómo representaríamos el etanol? Bueno, pues tendríamos aquí este carbono que tiene todos estos hidrógenos y este carbono de aquí tiene aquí un OH y aquí tiene H, se enlaza con el hidrógeno. Bueno, pues esta estructura de aquí sería el etanol. Después tenemos más, tenemos por ejemplo, voy a subir un poco, vamos a ver algunos más. Tenemos por ejemplo el metanal o formol. Pues ¿cuál sería la fórmula en estructuras de Lewis? Pues es esta que os escribo aquí. En este momento no necesitáis aprender de memoria nada de esto, pero es para que vayáis viendo de qué forma se ven estos compuestos, ¿no? ¿Cuál es su fórmula química? Tenemos la acetona, que se usa muchas veces como disolvente, pues como de la pintura de uñas. Pues sería esta fórmula de aquí. Son 3 átomos de carbono y que tienen este grupo funcional aquí, este grupo funcional cetona. Tenemos compuestos cíclicos, ¿vale? Como el ciclopentano,
ciclopentano. Ya nos da una pista, si dice ciclo, pues ya nos dice que hay una estructura cíclica, es decir, que hace así, ¿vale? Y todos estos carbonos, bueno, pues después veremos por qué hay todos estos hidrógenos rodeando al carbono, ¿vale? Este sería el ciclopentano. Y ya por no aburriros más, pues vamos a ver el benceno, que es un compuesto que se conoce como compuestos aromáticos, que el benceno pues tiene en este caso 6 átomos de carbono que se van enlazando de esta manera, ¿vale? Y vamos a representar aquí los hidrógenos con los que se enlaza para que cada carbono cumpla con la famosa regla del octeto.